Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer una vuelta al pasado, ver lo que ha pasado de los últimos 3 años, ver dónde estamos, ser conscientes de que llegamos a una época del año para el inversor complicada, que es la época del verano, menos actividad y posible movimientos de los mercados al tener menos volumen que sean mucho más fuertes. Vamos a ello. Este verano y final de año, ¿nos puede traer sorpresas? Pues posiblemente sí. Los veranos son épocas en las cuales a nivel social, a nivel geopolítico, a nivel económico, pues pequeños movimientos pueden hacer que la variación sea grande, ¿no? Es un momento para disfrutar, pero recordemos que los mercados siguen funcionando y hay que estar atento. Nos pueden dar una sorpresa, pero por eso lo importante cuando vas a estar un poco alejado del mercado o puede pasar unos cambios bruscos, lo importante sería estar atento a los mensajes que vamos recibiendo y ver si estamos en una posición confortable. Lo suyo es que podamos dormir tranquilos y lo único que nos quite el sueño pues sea una noche calurosa o no sé, cualquier otra cosa, pero que no sea el tema de nuestras inversiones. Y aquí pongo en azul, he utilizado como base el vídeo de hace 3 años y en azul pongo lo que estaba en aquel momento y en rojo lo que puede ser donde nos encontremos ahora, ¿no? ¿Ha cambiado algo? Sí, no, pues yo creo que sí. Y ha cambiado bastantes cosas, a nivel internacional, a nivel económico, a nivel de perspectivas para los próximos años. Yo creo que en ese sentido, ahora cuando veamos algunos gráficos, veremos que sí ha cambiado cosas, ¿no? Sentimiento del mercado. En aquel momento había euforia y en estos 3 años pues ha habido unos guiños también, ¿no? Y que si le echamos la culpa a Trump, que si el tema de los aranceles, pero al final veremos que hay más detrás y cosas, problemas estructurales que no se han solucionado. Y que creo que va a seguir la euforia, yo lo veo en el grupo, en mi entorno de inversores, pues veo que hay una cierta euforia, igual que hablábamos en su momento en las .com, pues ahora tenemos con el tema de la IA, ¿no? Parece que todo va a ser extraordinario y muchas veces pues nos quedamos en qué cosas que hace la IA, ¿no? Pues hace un meme y joder, fíjate cómo la ha imitado y tal. Entonces, yo creo que la IA va mucho más allá, ¿no? Y sobre todo nos puede ayudar mucho, pero también podemos tomar como bueno cosas que realmente tienen poco valor. La deuda, en aquel momento creciendo, y ahora sigue creciendo, por supuesto. Lo vais a ver en algunas gráficas que dan verdadero pánico. Si hace 3 años preocupaba, ahora más. Los tipos de interés en aquel momento subían. Luego bajaron, ya sabéis que luego lo explicaré, pero cada vez que hay una crisis, los bancos centrales, su solución es bajarlos para que la economía se active, ¿no? Aunque luego se vuelva a calentar y volvamos a tener inflación, ¿no? Entonces, los tipos de interés seguramente volverán a subir, con lo cual tendremos que tener un ojo en la deuda en lo que es en la renta fija, ¿vale? Crecimiento económico estaba débil y sigue débil. Veréis también que un poco las perspectivas que hay para el crecimiento económicos en diferentes áreas del mundo pues tampoco no son muy halagüeñas. Inflación. En aquel momento decía repuntará y repuntó, pues ahora volverá a repuntar. Y veremos cómo vuelve a hacerse las mismas cosas que se hicieron en aquel momento, ¿no? Situación geoestratégica, pues estaba incierta, ¿no? Teníamos el tema de Rusia, Ucrania, a ver lo que iba a hacer Europa, lo que iba a hacer Estados Unidos. Pues yo creo que se ha aclarado bastante y alguno dirá, oye, pero ¿cómo se ha aclarado si parece que hay más conflictos que nunca? Sí, pero vemos cómo se están resolviendo, cómo se están afrontando y quién interviene y quién no hace absolutamente nada. Pues muy bien, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Empezamos. Muy bien, os he dicho que era un viaje al pasado para volver al presente, ¿no? Y por eso digo apuntes 2023-2026. En el lado izquierdo de la pantalla tenéis cómo estábamos, por ejemplo, en el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq 100 estábamos por encima de 15.000 y vemos en el lado derecho
dónde estamos ahora, ¿no? Fíjate que se nos había quedado la burbuja .com se nos había quedado aquí, que aquello fue un gran susto. Pues fijaos dónde estamos, ¿eh? Aquí tenemos el COVID, aquí tenemos un guiño que fue lo del 2008, que para mí 2008 ha sido un antes y un después, ¿no? Y luego pues aquí tenemos el COVID y luego esto pues bueno, sube, baja y en este lado derecho lo que he hecho ha sido cortar la foto y donde nos quedamos hace 3 años, que fue aquí, pues es este punto. Como veis, podía haber marcado para los más técnicos, ¿no? Un doble techo y que esto hubiera vuelto para abajo. No me hubiera extrañado absolutamente nada. Pero ¿qué ha hecho? Ha seguido subiendo. Y bueno, ha tenido aquí unos guiños importantes de un 20 y tantos por ciento, que son achacables, ¿no? A políticas pues de Estados Unidos, que si aranceles, que si una cosa que otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos otro tema importante. Fijaros la subida espectacular. Aquí esto le llamaríamos IA, todo, eso que rodea al tema de inteligencia artificial, ¿no? Y vemos que hemos pasado de 15.400 a 30.000. Prácticamente lo que hemos hecho ha sido en 3 años duplicar, ¿eh? Y sobre todo, fijaros, la última subida es con un gradiente todavía mayor, ¿no? Y aquí le tenemos a Homer pensando, dice, pues con esto seguramente que habrá correcciones, seguramente. Habrá del 10, del 20, pero eso ahí se va a quedar y esto va a seguir subiendo. Pues yo ahí es donde tengo mi duda. A mí un recorte del 10-20% es tolerable y se puede asumir. Pero no nos olvidemos que estas cosas pueden durar muchos años, ¿eh? Entonces, vamos a ver otro. Vamos a ver el caso Nikkei, ¿no? El Nikkei, los que somos un poquito más senior, recordamos en los años 90 Japón parecía imparable, ¿no? Y ved que se han tirado 35 años y es aquí, hace 3 años, pues ya casi se acercaba a los niveles de los años 90, ¿no? Pero se había tirado 35 años. Y aquí os enseño cómo estamos ahora en Japón, dónde nos quedamos hace 3 años y dónde estamos ahora, ¿no? Entonces también lo han multiplicado por 2 en 3 años, ¿no? Entonces en ese sentido, que nos demos cuenta cómo ha variado tanto en tan poco tiempo. No sé, en el caso de Japón, que aquí, cuando nadie creía en Japón, yo en algún vídeo decía que me gusta, porque yo creo que es un país serio, y sobre todo serio, y que hay que verlo. Tiene dos problemas. Uno es el tema de la deuda, pero es una deuda interna, ya lo he hablado algunas veces, y luego tiene un problema de población. Es un país que se ha quedado estancado en población, y la población para temas económicos a veces cuenta y cuenta mucho, ¿no? Pero Japón es un país, una cultura disciplinada y por eso, pues cuando ves que el yen japonés se ha ido por los suelos frente a otras monedas como la europea, pues yo creo que puede dar oportunidades y eso también lo he comentado en algún vídeo, ¿no? Entonces, como veis, la situación, 35 años y fijaros que tengamos una caída y nos tenemos 35 años, pues posiblemente algunos ya no nos dará tiempo a ver volver a subir a niveles de los actuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, que seamos conscientes de ello. Bien, otro tema que he hecho ha sido ver las principales caídas del SP500 y aquí en la parte inferior pues he puesto una serie de causos o motivos, ¿no? En los que fue. Y vemos que tenemos la Gran Depresión, tenemos el crash del 73-74, que fueron bastante largas. La Gran Depresión duró 27 años, eso se nos ha olvidado, pero cayeron del orden del 90%. Luego en el tema de la crisis del crudo, pues tuvimos casi un 50% y nos tuvimos 7 años. Y luego ha habido una serie de crisis muy cortitas, como es esta, la de Volcker. Este fue un presidente del banco de la Fed, que tuvo ahí unos desajustes y causó una crisis. Luego tenemos el Viernes Negro, pero fijaros que fueron ya caídas más livianas e importantes, del 28%, del 36%. Luego tenemos ya alguna que ya nos acordamos de ella, como fue la burbuja de las .com,
Entonces, ahí ya cayó el 50%, ya es un tema que necesitamos una recuperación del 100%, como veremos posteriormente. Fueron 7 años y medio. Luego tenemos la crisis financiera, para mí esta fue importantísima. Es, es la que todavía estamos arrastrando y sufriendo, que cayó cerca del 60%, duró 5 años, y luego que ya cuando parecía ya que la cosa se iba normalizando, pues tuvimos una caída muy rápida con unas actuaciones de los bancos centrales importantes y que caímos el 34%, pero visteis que se recuperó pronto, ¿no? Y aquí decimos, ¿y qué ha pasado? Pues fijaros que en la Gran Depresión había un problema de crecimiento, había tipos bajos, el dinero estaba barato, hubo mucho FOMO y entró la gente en masa a los mercados, se daban cuenta que era más fácil ganar dinero en los mercados que trabajando, ¿no? Y entonces en ese sentido hubo una entrada muy fuerte y eso fue lo que creó una crisis importante. Fijaros, bajo crecimiento, tipos bajos y FOMO, ¿eh? O sea, el miedo a quedarse fuera. Vamos para atrás aquí. En el caso del crash del 73-74, pues fue motivado principalmente pues el tema del crudo y un problema de crecimiento, ¿no? Luego tenemos el tema de Volcker, que fue un tema de inflación y tipos altos. Aquí ya veis que muchas veces las crisis las crean los propios bancos centrales, ¿no? Luego tenemos otra vez un movimiento de FOMO importante, bajos tipos y dudas sobre el dólar, ¿no? Y aquí eso volvió a ocasionar una nueva crisis. Luego los .com, pues tipos bajos, FOMO, volvemos otra vez. Luego tenemos el tema del 2008, inmobiliario, temas de deuda importante, tipos bajos, se disparó una gran burbuja inmobiliaria que además se creó una deuda tóxica que fue metida en paquetitos y la fueron distribuyendo por todo el mundo. Y luego tenemos el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como veis, crisis diferentes, pero situaciones parecidas, ¿no? Como veis, crecimiento, y veréis que estamos en un momento de poco crecimiento. El tema de la subida de los tipos y bajada, eso lo ocasiona normalmente los bancos centrales, y lo que pasa es que una bajada de tipos lo que hace es activar la economía, una subida de tipos lo que te va a crear es generarte una crisis, ¿no? El FOMO, por supuesto, si la gente se lanza a la bolsa, y ahora, por ejemplo, podemos encontrarnos en esa situación de que todo el mundo dice, oh, es que fijaros cómo está en Nvidia, fijaros cómo, que posiblemente, oye, muchas de estas compañías, como pasó con las .com, con los Microsoft, con los Amazon, con todas estas compañías que fueron importantes, pues nos podemos encontrar que tengamos una situación complicada. El tema inmobiliario yo creo que tenemos una crisis, en este caso diferente, en el caso de España, de falta, ¿no? de subida de precios por falta de oferta y sobre todo por medidas políticas inadecuadas. Bien, el tema del crudo, la energía. Aquí yo cuando hablo crudo hablo de energía. Pandemia, nos puede estallar en cualquier momento, ¿no? O sea, no os extrañéis que dentro de 5 años o 2 años o 6 meses, o sea, en ese sentido, una pandemia sabemos cómo se las pinta y eso además afecta a la economía, afecta a la población. Y luego hay un punto que sí que es importante, es el tema de las monedas, el tema del dólar, que en estos momentos se están desdolarizando muchas cosas, en la situación geopolítica lo que está haciendo es menos dependencia del dólar. ¿Por qué? Porque cuando dependes de otra moneda o de otra economía, pues te puede eso. Y luego te puede penalizar, te pueden bloquear. Y luego también el tema del dólar, aquí dejo una gotita y ya hablaremos, que es el tema de los criptoactivos y de las monedas digitales de los países, ¿no? Y por supuesto, la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, es muy propensa de generarse crisis. Y la receta de las crisis, pues ya lo hemos dado un repaso.
la deuda, el exceso de deuda, los tipos de interés bajos, el FOMO, la inflación, los tipos altos, como habéis visto, tipos bajos puede generarte FOMO, te puede generar inflación, te puede generar que los bancos centrales actúen, pegan un apretón, afectan el crecimiento y con la incertidumbre te crea una nueva crisis. O sea que en ese sentido yo creo que en estos momentos tenemos la receta para una gran crisis. Alguno dirá, sí, sí, pero eso también se dice hace 3 años, hace 5 años y no ha pasado. Bueno, eso es como el globo, tú vas hinchando, hinchando, hinchando hasta que te explota. O esa bicicleta de alguien que no sabe conducir, en una bicicleta va cuesta abajo, cada vez más pendiente, ves que se va desestabilizando y ves que el terreno cada vez está más complicado. ¿Qué va a pasar? Lo lógico es que se caiga. Entonces, en ese sentido, pues no nos debe extrañar que pase, digamos, un accidente importante. Y en paso, lo que tenemos que hacer es estar consciente de dónde estamos y tomar las medidas que creamos convenientes. Bien, este es un gráfico que lo saco de vez en cuando porque principalmente se suelen ver estas dos líneas. Esta es cuando te dice, no, no, hay que estar invertido continuamente, por ejemplo, en el SP500, porque si te pierdes los 10 mejores días, pues no llegas a estar como ha hecho el SP500. Por supuesto, eso es una verdad, pero aquí tenéis otra gran verdad. Si no te pierdes, si te llegas a salvar de los 10 peores días, fijaros dónde estaría tu economía. ¿Vale? Entonces, como veis, este efecto existe, hay que estar invertido, pero hay que ser conscientes que eso de que si te pierdes los mejores días, también yo te digo, si te pierdes los mejores días, puede resentirte tu economía, pero si te salvas de los peores días, también. Entonces, solamente es una reflexión que lo tengamos ahí y que no se nos olvide. Otro tema que no se nos tiene que olvidar es esto, que una pérdida de un 10 no se recupera con el 10, un poquito más, del 15 el 17, del 20 el 25, del 25 el 33, del 33 el 50, del 40 el 67. Una caída del 50%, tienes que ganar el 70%. Y ya no te digo si te vas como pasó en el caso del crash del 29, que ya una caída del 90% te supone que tienes que darle un 900%. Este numerito tampoco se nos tiene que olvidar. Situación del mercado, pues no tenemos, el mercado está tranquilo, o sea, no tiene temor, está, digamos, una cierta codicia. Luego, otro tema que podemos ver, en el VIX, que es el índice del miedo, pues estamos en una situación cómoda. No tenemos los picos del COVID, no tenemos los picos del 2008, no tenemos los picos de las .com, pero que hemos tenido aquí unos picos importantes, que si Trump, que si los aranceles, que si crisis, que si guerras, o sea que en ese sentido tampoco estamos excesivamente preocupados. Y cuando, como suelen decir, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, hay que estar alerta. Bien, la deuda. Este es uno de los pilares que siempre en muchos vicios comento. La deuda hace 3 años la teníamos, el gráfico de hace 3 años era este, ¿no? Os puedo adelantar que en estos 3 años ha subido el 22%, y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. ¿Veis? Aquí os he puesto la estrellita de donde nos encontrábamos hace 3 años. ¿Qué ha pasado? Fijaros dónde estamos. O sea, esto no ha parado, hemos seguido endeudándonos. Esto es deuda americana, es a nivel, yo suelo utilizar datos de la Reserva Federal Americana, porque es bastante completos, las series son bastante interesantes y son muy visibles, ¿no? Entonces, como veis, estas francas son crisis, y cuando las crisis, la deuda se dispara. Mirar el COVID, que fue una crisis cortita, por eso os decía que el 2008 fue una crisis importante y cambió el gradiente de la curva, y fijaros aquí sí creció, y aquí estábamos hace 3 años y ya estamos aquí. A mí esto me gusta, estos gráficos, cuando alguien dice, no, es que yo no entiendo economía. Si tú ves este gráfico y te dice, alárgalo un poquito más, ¿qué crees que va a pasar? Pues yo, efectivamente, que sigue creciendo, y esto es el globo que terminará explotando. La oferta monetaria, que es otra de las cosas que tenemos que ver. Pues como veis, cada vez que hay una crisis, como hubo en el 2008, pues se crea oferta monetaria. Es darle a la maquinita, es poner en circulación más dinero, lo que al final lo que te va a generar son
mayores devaluaciones, o sea, devaluación de tu poder adquisitivo, ¿no? Como veis, ha ido creciendo, llega el COVID, aquí le pegamos un sablazo importante, y luego cada vez que lo queremos tocar, aquí, por ejemplo, se quiso tocar en 2018 y que generó una crisis. Aquí, claro que salimos de la crisis del COVID, pero llegó aquí ya empezó a tocar, el momento que lo tocas te crea una crisis, y os puedo decir que en estos momentos estamos un 18,5. ¿Eso es un dato bueno? Sí, pero fijaros, eh, aquí es donde estábamos hace 3 años, se ha ido haciendo las cosas bien, aquí un pequeño repunte, pero aquí no, si yo os vuelvo a preguntar, ¿qué creéis que puede haber aquí? Pues me suena como todos estos descansos anteriores, que ahora exactamente la próxima crisis o el primer momento que eso, volveremos a inundar el mercado de dinero. ¿Cómo va el crecimiento económico? Pues en la parte izquierda tenéis las principales economías, tenéis a Estados Unidos y China, China cada vez más peso, cómo le va poco a poco comiendo la tostada. Tenemos en tercer lugar y resistiendo, como ese corredor de fondo, por eso me gusta, Japón en los años 90, 35 años en una situación preocupante, pero sigue siendo la tercera economía. Alemania, preocupante también. Alemania se ha dado un tiro en el pie con el tema energético, con el tema de Rusia, con el tema de todo el tema de la descarbonización, su sector, uno de los sectores principales que era el tema de vehículos, pues está mango por hombra. Ahí le tienes a China que le ha superado en todo, ¿no? El tema, cuando digo le ha superado, el tema de los eléctricos en Europa, y por eso yo, países que me fijo mucho, por supuesto en Estados Unidos, en China, en Japón, en Alemania, y aquí tenemos el cuarto, que es la India. La India es un país que es importante por tamaño, es importante por población principalmente. Yo creo que en ese sentido, dentro seguramente nuestros hijos o nuestros nietos, lo que tendremos aquí la gran confrontación será India-China. Por eso hay que tener alerta eso. Y luego, por supuesto, aquí es donde está la guerra. Las economías, un poco el planteamiento cómo va, pues ya veis, a nivel mundial, más o menos estancado, ligeramente cayendo, las economías avanzadas estancadas y bajando. Estados Unidos, pues bueno, ahí está con el 2 y pico, pero también está estancadito. Zona euro da pena. Alemania, fijaros, en recesión 2024, y realmente eso, bueno, vemos Francia, vemos Italia, España, que decimos, oye, va creciendo, nos ha jodido, creciendo en población a tope con el tema de la inmigración incontrolada, pero mira cómo está. Y luego mirar qué tipo de industria tenemos. Prácticamente no tenemos industria, lo que tenemos es sol y playa, un poquito más, ¿no? Entonces, esos son sectores en los cuales cuando se nos pinchen, pues realmente España tiene un problema importante. Japón, ahí está el latente, muy poquito Reino Unido. Y luego, pues bueno, llegamos aquí los que realmente están tirando son China e India. Fijaros, China e India, que realmente por 3, por 4 lo que puede hacer una economía de avanzada o de lo que creíamos nosotros avanzada. Bien, la inflación, otro punto que me gusta verlo. Está repuntando, en Estados Unidos está el 3,8, y es cuando veo este gráfico nos dice dónde repunta, que fíjate, aquí se nos fue al 8, en algunos casos aquí ya esto que nos creó una crisis importante. Cuando pasa eso, automáticamente los bancos centrales lo que hacen es suben tipos y generan a su vez pues o adelantan una crisis, ¿no? Pero lo importante de la inflación es esta gráfica. Esta la tengo hasta 2020, pero es esta gráfica. La gráfica es como de la inflación, es como engordar. No es que subamos el 3,8 y luego lo bajamos, no, es que esos son kilos, como aquí pongo una báscula, que vamos engordando, que vamos cogiendo lastre en nuestras economías. En el caso de España, pues bueno, aquí tuvimos fíjate, nos fuimos hasta por encima del 10%. Eso es cada vez que ves que el IPC, bueno, el IPC y además el IPC manipulado, pero cuando hablamos de inflación es el mayor peligro de los inversores. Y esto quiere decir que de un año para otro eres un 10% más pobre, así de sencillo. Y aquí volvemos a lo mismo.
ese 10% se acumula con el 10% del año siguiente, con el 8%, y nos vamos empobreciendo. Y aquí os he sacado unos datos. Yo he cogido desde el 61, que era cuando estaba, que es mi año, yo soy del 61. Pues la inflación ha subido un 4.726%. Si nos vamos al 2000, pues aquí ya el 84%. Si nos vamos a la última crisis, el 41%. Quiere decir, pues prácticamente, pues que en esos cada vez que hacemos la inflación nos va lastrando, es el cáncer principal que tiene el inversor y con lo que tenemos que luchar. La geoestrategia. Esto viene de 2022, 2023, en el vídeo de hace 3 años, y como veis, Estados Unidos estaba estancado en el 2000, fíjate, el 2000 tuvo el tema del .com, creció, luego fue cayendo, se fue estacionando, posiblemente ahora con el tema de la inteligencia artificial esté por aquí arriba. Europa, de mal en peor, si esto estaba aquí cayendo, en estos momentos estamos aquí, ¿vale? China ha ido creciendo, 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 creciendo. Japón ha ido cayendo, 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 cayendo y cayendo, ¿eh? Pero sigue siendo la tercera economía. Cuando alguien sigue siendo la tercera economía cayendo, 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 y lo único que le ha superado ha sido China, es porque el resto estamos peor. Y el tema geoestratégico, hace 3 años solo nos preocupábamos del tema Rusia y Ucrania, ¿no? Y un poquito de Europa. Pero vemos que en los últimos meses ya vemos Estados Unidos y el tema eh, de nuestros países, como ha sido el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, veis que ya el tema de Venezuela fue un tema quirúrgico, entrar, coger a un presidente, sacarlo, ponerle, dejar que siga y lo controló, su principal fuente de energía, además aprieto a otro país que luego va a salir, y en ese sentido tal. Luego tenemos el tema de Palestina y Israel. Pues yo creo que Israel lo tiene muy claro y los palestinos lo tienen claro. O sea, que en ese sentido es un conflicto que va a ir siguiendo y seguramente dentro de, pues no sé, 40, 50 años, pues aquello será un Repsol, ¿no? Un Repsol y será una zona de vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente las cosas sí van cambiando en la geoestratégica. Luego tenemos, pues fijaros, el caso de Estados Unidos y Irán. Fue una de las frustraciones que tuvo en el pasado, igual que tuvo con Vietnam, pues lo ha tenido con Irán, donde tuvo que salir a Estados Unidos. Pues ahora tiene un conflicto ahí importante. Y luego tenemos el siguiente, que esto va a ser ya posiblemente sea una tormentita de verano, que va a ser el tema de Cuba, ¿no? Con lo cual Estados Unidos, como ve, muchas banderas americanas, el caso de Israel, su mejor socio en la zona de Oriente, pues como veis, se está estableciendo ahí. Pero no nos olvidemos que el gran conflicto y la gran batalla es Estados Unidos y Rusia. Y China. En Rusia fue hace pues, unas décadas y en estos momentos Rusia prácticamente ha desaparecido y ese prácticamente desaparecido también es preocupante porque Rusia va a aprovechar y va a intentar recuperar tiempos pasados, ¿no? Entonces, posiblemente empezó con Ucrania, todos los satélites que tiene por al lado, pues Rusia posiblemente su crecimiento sea Europa. Y Estados Unidos y China pues se repartirán un poco el, el mundo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Taiwán, veremos a ver qué hace Japón, o sea que en ese sentido tenemos una situación complicada y que se puede complicar en cualquier momento. En energía, pues aquí teníamos la carbonización y las eólicos y nos olvidábamos de una importante que es la nuclear y sobre todo países como España que se vuelve a tirar otro tiro en el pie, no entró en el caso de la carbonización, decantó todo en las renovables y a su vez, si os dais cuenta y leéis las noticias, pues también nos dan problemas las renovables, como fue el caso del apagón, como nos da los embargos internacionales, y en ese sentido la energía es importante, sea de la fuente que sea.
Luego tenemos aquí los tipos de interés. En la parte superior tenéis lo que es la FED, como, que es lo que os comentaba, ¿no? Cómo se genera esas crisis, cómo se intenta mejorar salir de una crisis bajando tipos. El bajar tipos, a su vez, anima, y además, como muchas veces los países, los estados, se animan todavía más, como el dinero es barato, a endeudarse más. De repente sale la inflación, que a su vez beneficia, por un lado beneficia al que debe, pero perjudica a la sociedad en general, porque nos empobrecemos y las cosas nos salen más caras, ¿no? Entonces automáticamente damos una vuelta a timón y nos vamos a subir tipos. Eso hace enfriar la economía, genera otra crisis, ¿no? Y entonces, como veis, pegamos una subida de tipos porque se nos iba la inflación por encima del 10%. Y luego pues ir viendo Estados Unidos, por ejemplo, con el presidente que tiene ahora, lo que va buscando, ya hemos tenido un cambio en la FED, va buscando una bajada de tipos, porque a lo que le interesa es que la economía aparezca, que vaya bien. Y en ese sentido, el ciudadano a pie, sobre todo los americanos que tienen bastante en bolsa, pues que vea que la bolsa sube. Sí, sí, sube la bolsa, pero yo digo, realmente es porque el papel vale menos, ¿eh? Entonces, que ese tema también nos tenemos que olvidar que es así, ¿eh? Entonces, cuando de repente luego le apretamos en la tuerca, pues se nos vuelve a caer la economía. Y el caso de Europa, pues bueno, hace un fiel reflejo de lo que ha pasado en los 2 años. Pues subió al 4 y luego pues ha ido bajando, 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 está al 2 y está como está Europa, en parada cardíaca, ¿no? En estos momentos no tiene mucho margen para bajar. Si baja con una inflación alta que tiene, se le dispara, con lo cual Europa lo tiene complicado. Y luego, pues aquí tendremos la gran crisis europea de países como Alemania, que dirán, oye, yo no cargo con lastres de países como España, con una deuda como la que tenemos. El caso de Francia es también muy, muy preocupante. Y entonces, en estas situaciones, pues, ¿qué podemos hacer? Que muchas veces hasta el momento del vídeo diréis, oye, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, yo creo que en estos momentos es tranquilidad, diversificar. Esta es la misma presentación de hace 3 años, ¿eh? Y veréis que no ha ido mal. ¿Y por qué? ¿Por qué cambiarlo, no? Es diversificar, globalizar, salirnos del detalle. Aquí muchas veces digo, entre la diferencia de lo difícil es ser un cirujano y lo más sencillo que puede ser unos cuidados como una enfermería, ¿no? En el sentido de decir, eh, me voy a lo más general: salud, habitación ventilada, hábitos alimenticios adecuados, ejercicio, tal. En cambio, un cirujano, para un inversor, es decir, no, me voy a comprar esta acción que creo que va a subir. Claro que puede subir, pero como te equivoques, te cargas al enfermo. Entonces, en ese sentido, en situaciones un poco que no sé lo que hacer, muchas veces concentrar todo tu patrimonio en valores que sí, que están con un FOMO terrible, te puede salir muy bien, pero posiblemente en ese exceso, decir, ahora lo opero del cráneo, ahora le opero del corazón, pues que podemos matar nuestras inversiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, unas ETFs, unos fondos indexados, liquidez fundamental. Fundamental. ¿Para qué? Para entrar cuando todo el mundo está asustado, ¿eh? Porque el mundo seguirá. Y si el mundo se hunde y desaparece, será nuestro menor problema será si la bolsa sube o baja, ¿no? Pero si tenemos liquidez en el momento que están las cosas, que sabemos que son buenas, que sabemos que el mundo lo va a seguir necesitando, alimentos, materias primas, pues es un momento que podemos tirar adelante. Lo que pasa, por ejemplo, cuando el crudo cae a 30, pues no comprarlo cuando sabes que luego se te va a poner a 110, ¿no? Entonces son cosas que son muy claras, muy, muy obvias. La gestión del riesgo, fundamental. Experimentar con gaseosa, cositas pequeñitas. Puedes comprar lo que quieras, desde el activo más peligroso, pasando por criptos, por lo que tú quieras, pero teniendo una gestión del riesgo. En situaciones de posible burbuja, pues oye, tenéis que tener un control de riesgo, marcaros vuestros stock, no dejar que según llegan vuestras ganancias, luego verlas cómo se van por el fregadero, ¿no? Adaptarse al momento. Es muy difícil acertar siempre, pero sí podemos ver
por dónde nos lleva la corriente, ver, aprovechar ese momento, ¿no? Si, oye, que va subiendo, pues bueno, estoy subiendo, que va bajando, pues me voy tomando medidas de control. Sobre todo en situaciones cuando va cayendo, también el tema de las comisiones, porque por ejemplo te puede estar dando un 1%, bueno, en España nada, pero por ahí en otras entidades te están dando el 1, el 2%, ¿de qué te sirve que te den el 1% si luego te quitan el 28% en algunos sitios de impuestos por esos rendimientos y encima tienes unas comisiones que son superiores a lo que tú ganas. Luego otro punto, para mí fundamental, la fiscalidad. ¿Por qué nos peleamos por subir, si sube el 3 el 4 el 5 por 5 cuando resulta que la fiscalidad te puede quitar de repente el 19, el 28, el 27, el 47? Entonces, en ese sentido, que lo tengamos en cuenta. Realizar las plusvalías en el momento adecuado, ¿eh? Y algunos dirán, sí, sí, pero es que tributo. Muy bien. Hay veces que tienes que elegir cuándo quieres tributar y siguiente tema que los tiene que quedar marcado. El tema fiscal no va mejor, ¿eh? Eso apuntároslo o tatuarlo si queréis. No va mejor. Recordar, alguna vez lo he comentado en los vídeos, antes decíamos del diezmo y ojalá tuviéramos el diezmo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, lo que tenéis que hacer es un seguimiento y vamos a ver algún ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Pues por ejemplo, mira, tenéis aquí el MSCI World, el ACWI, que tienes 3.000 empresas, 49 países desarrollados y en emergentes. Aquí os dice pues cómo se pone. Por ejemplo, aquí tenéis casi el 62% de Estados Unidos, que es la potencia que tiene. A mí este eh, ETF me gusta, pero fijaros que China solo tiene, que no llega al 4%, entonces es un poquito bajito. Por sectores está bien, está muy distribuido. Y aquí me siento en el mundo y que me lleve, ¿no? También otra opción, pues puede ser el SP 500 o el que queráis, pero intentar tirar a globalizar. Y aquí, cuando digo esto, veis un poco cómo tenéis la parte de diferentes índices, el o el ACWI, que veis como moviéndose. Luego he sacado aquí un cuadro en diferentes años y cómo ha ido oscilando. Los emergentes te pueden dar grandes galerías, como fue después de una crisis, y aquí nos da una pista. En una crisis como en el 2008, pues posiblemente emergentes. ¿Por qué? Porque están materias primas y sabes que después se van a necesitar. Y luego, pues, jugar un poco con ello, ¿no? Y por eso, pues, no sé, un SMC Word o un ACWI con unas, dopándolo con un poco China e India, pues puede ser interesante, ¿no? Y aquí, pues, me guardé lo que hice hace 3 años y digo, ¿por qué no seguir utilizándolo si me fue bien, ¿no? Y es lo que os decía, ¿no? Que es importante muchas veces cosas tan tontas como en el año en el que estamos, ¿no? Y aquí os pongo al final, dentro de muy poquito, dentro de 3 añitos, nos vamos a meter en el 2029. Y algunos diréis, ¿qué pasa con el 2029? Pues bueno, pues como decía, ¿qué pasaba con el 2025, ¿no? O que las crisis sigan de 2 en 2 años. Pues muchas veces el tema de las inversiones es un tema social e influye y de repente empieza, igual que el FOMO, pues empieza el FAUN y empiezas a tener miedo y la gente se empieza a recoger velas y hace una caída de mercado. Entonces, recordar que hace 100 años tuvimos una gran crisis y cualquier cosita, incluso un detalle esto, una nomástica como esta, pues puede ocurrirlo, ¿no? Importante, las inversiones no son matemáticas y te puede crear verdaderas crisis porque se mueve por temas de movimientos, es una ciencia social, ¿no? Y de comportamiento de masas. Y entonces, pues es cuando se asusta y es un poco lo que os decía, la incertidumbre, pues te puede dar. Luego, pues estar en diferentes activos, no solamente me pongo en renta variable y en IA. Pues yo creo que eso, sinceramente, te puede dar una alegría, pero es un error. Diversifica un poco, ¿eh? Y veréis que hay posibilidades y sobre todo conocer diferentes sectores y ver que la deuda, la geopolítica, la desglobalización, el crecimiento económico afecta, ¿no? Y aquí pues yo hice un decálogo
que lo sigo manteniendo y 3 años después es fundamental. El primero es preservar el capital, por supuesto, ese es nuestro primer objetivo. Segundo, intentar vencer a la inflación. El tercero, estar invertido principalmente, digo, pero hay momentos en los cuales tu liquidez puede ser interesante que aumente. Controlar la codicia y los miedos. Esto es fundamental. Estos son lo que el día que tenemos controlado la codicia y los miedos y que estamos tranquilos, vamos a dormir mejor y además vamos a no dejarnos llevar por como llega ahora, oye, hay que comprar porque la bolsa sube. Pues no, posiblemente no sea el mejor momento. Escuchar, yo siempre digo que escucho a los que piensan diferente de mí, porque eso sí que me aportan. Muchas veces escuchar solamente lo que nos gusta, lo que nos puede llevar es a profundizar en nuestros errores, ¿no? Tomar nuestras propias decisiones, escuchar a todo el mundo, pero ser nosotros conscientes y tomar las decisiones. Seguir aprendiendo, fundamental. Salen activos, salen, no sé, pues por ejemplo, utilizar IA para el mundo de la inversión, que sea una herramienta, o sea, todo eso es fundamental. Hacer balances mensuales, trimestrales, para decir, oye, esta tendencia va bien o no. Luego, aquí lo ponía, porque esto es un grupo de un chat nuestro de inversores, es decir, seguir este chat y leer vuestros comentarios, por supuesto. A mí, gente que me rodea me aporta mucho. Y aquí he dado un punto más. El 11, que es planificar el futuro. Vamos haciendo años y aquí en algunos vídeos ya lo he comentado. Es importante planificar el futuro. No es lo mismo cuando tenemos 20, cuando tenemos 40, cuando tenemos 60, cuando tenemos 80, ¿no? En ese sentido, que sepamos que la vida pasa y que tenemos que tomar nuestras decisiones futuras para dejar a los que vienen por detrás, a nuestro entorno, pues un mundo mejor que el que recibimos nosotros. Importante, no se os olvide, 2029. Y por tanto, para unos la botella estará medio llena, para otros medio vacía, hay gente eufórica porque ha acertado pues unas acciones y le va muy bien estos meses, y hay gente que está pesadosa de no haber entrado, y posiblemente unos y otros al final unos se metan y les salga mal y otros no salgan y puedan tener problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, control de la codicia, el miedo, formación continua, seguimiento, tomar decisiones y sobre todo que vuestro quesito de plan de inversión pues que sea amplio, que tenga renta variable, que tengáis cash, que tengáis metales preciosos, activos posiblemente un poco descorrelacionados con el tiempo, en renta fija, por supuesto, porque cuando si hemos dicho que la Fed y los bancos centrales crean crisis, también crean oportunidades, y entonces, igual que sabemos manejar, o por lo menos creemos que sabemos manejar la renta variable, que sepamos manejar la renta fija, y luego también pues tener nuestro dinero para jugar en cualquier activo, por muy peligroso que sea. En el vídeo tenéis, ya hemos tocado casi de todo, entonces en ese sentido, lo único, y yo lo hago, yo muchas veces hago los vídeos para no tener que volver a recordar todo. Si me dice, oye, me voy al vídeo, aquí hago un resumen, hola, pues mira, esto me fue bien, oye, mira, aquí me equivoqué, y de esta forma te permite tomar decisiones futuras. Como siempre, es un vídeo casi de verano, de despedida de temporada, en el cual no son recomendaciones, sino compartir lo que yo veo y lo que yo creo que puede ser interesante a nivel de inversores. Como siempre, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlo, y espero vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.